A pesar de que en esta parte de la historia domina en un principio AMD, tanto Intel como AMD fueron puliendo sus arquitecturas para poder entregar más velocidad en frecuencias, y en esa época no existía tanta información, tantos benchmarks. Era simplemente ver quién tenía más frecuencia, y a pesar de que el procesador de AMD con una frecuencia de 1 GHz entregaba lo que el mercado pedía, no tenía el rendimiento esperado. Este hizo que no logre las ventas que AMD estaba esperando. Aún así, sabían que tenían que hacer algo porque la arquitectura ya se estaba quedando corta. Es ahí cuando deciden reutilizar una vieja arquitectura y modificar algunas cosas con la experiencia ya adquirida para potenciar el rendimiento de los procesadores Athlon. Esto logró que tenga un rendimiento muy por encima de la competencia, y por fin volvieron a vender muchísimas unidades de este procesador que estaba arrasando en todo sentido con Intel. Intel todavía era el que más poder tenía sobre cualquier otra empresa, y AMD empezó a notar que, a pesar de que estaba haciendo las cosas bien, parecía haber una campaña silenciosa contra la empresa. Empezó a haber catálogos de equipos de computación que no mostraban ningún producto de AMD, o mostraba un número muy escaso a comparación de la competencia. AMD nuevamente recurre a la justicia de la Comisión Europea para que investigara esta situación. Mientras tanto, AMD seguía sacando procesadores. Intel contrarrestaba con los suyos. Por el momento no parecía que Intel esté por el buen camino, y más aún cuando AMD sacó 3 modelos de procesadores muy potentes para la época. A pesar de que sus anteriores procesadores estaban todavía bien de potencia frente a la competencia, lo hizo solo para demostrar liderazgo. Intel poco después sacó sus Pentium 4 con una frecuencia bastante alta, pero con un rendimiento bastante pobre, sin lograr superar a AMD. Incluso en algunas pruebas estaban por debajo de sus propios Pentium 3. Igualmente fueron de los más vendidos debido a la posición casi de monopolio que estaba generando Intel contra AMD. Para este entonces, Intel estaba en juicio con una empresa por infringir patentes. Este hecho hizo que AMD aproveche este problema pidiendo al ya conocido Tribunal Federal de California una copia de su juicio con Integraph, y usar eso como prueba en su demanda antimonopolio contra Intel. El tribunal se tomaría hasta fin de año para decidir su petición. Mientras tanto, Intel seguía relanzando procesadores Pentium 3 y Pentium 4, cambiando el socket y elevando la frecuencia hasta los 2 GHz, pero lamentablemente seguían estando por debajo de AMD, y AMD lanzaría un golpe muy fuerte contra Intel, su procesador Athlon XP, y la batalla por el procesador con más frecuencia seguía estando vigente, pero parecía tener un claro ganador hasta el momento. Cerrando el año, la Corte Suprema negó la petición de AMD, y AMD decidió elevar la petición al Tribunal de los Estados Unidos, y se tomaría otro tiempo para analizar la situación y darle una respuesta a la petición de AMD. Entrando el año 2002, Intel lanzaría otra revisión de sus procesadores Pentium 4 y agregando uno más que corría a una frecuencia de 2.2 GHz. Esta nueva arquitectura destronó por completo a AMD. Los procesadores de Intel eran el doble de potentes que la anterior revisión y casi con la misma frecuencia. Intel seguía apostando con elevar sus frecuencias, y AMD bajó sus nanómetros, intentó mejorar su rendimiento por otro lado, y así sacaron los Athlon XP con mejoras en sus frecuencias, entre otras cosas. Lamentablemente seguían estando muy por debajo del rendimiento de Intel, y a todo esto la petición de AMD al Tribunal de Estados Unidos fue aprobada, pero solo si la Comisión Europea lo necesitaba como prueba. Terminando este año, Jerry Sanders se retiraba de la empresa y este fue reemplazado por Héctor Ruiz, tomando su lugar en la presidencia, y para este entonces AMD seguía peleando por volver a la cabeza, pero estaba muy lejos de conseguirlo. Pasaron unos 2 años y unos cuantos procesadores para que por fin saquen algo realmente revolucionario. Sacaron el tan conocido Athlon 64 y Athlon FX. Debo reconocer que la primera vez que escuché hablar de AMD fue con sus K6, pero con los Athlons AMD estaba en boca de todo.
Todavía recuerdo esa época y fue la primera vez que se hacía popular de manera más mainstream, y estos procesadores fueron los primeros del mundo en comercializarse para el público convencional con una arquitectura de 64 bits. Si bien los primeros del mundo fueron los Opteron, también de AMD, estos estaban destinados a servidores y tenían una característica también muy nueva: compatibilidad con hasta 8 procesadores en una misma placa base, algo que es hasta el día de hoy una revolución. Pero todavía no llegamos a eso. Lo que hizo AMD con los nuevos Athlon es usar esa arquitectura, pero no solo fue una revolución por eso solo. Fueron los primeros procesadores del mundo que venían con la posibilidad de hacer overclock de manera extrema. Estos procesadores se pusieron nuevamente a la cabeza de las ventas al punto que AMD tuvo algunos problemas para abastecer las demandas. El año 2003 fue un buen año para AMD, que venía de perder contra Intel de manera sistemática y por mucha diferencia. Esto lógicamente despertó a Intel, que sacó nuevos procesadores también para poder ser overclockeados, y utilizó una práctica similar a la de su rival. Utilizó sus procesadores Xenon para servidores con multiplicador desbloqueado, logrando ganar en frecuencia, batiendo récords de overclock, pero sin poder superar a los nuevos Athlon. La empresa volvía a estar relajada nuevamente, pero esto no le duraría para siempre. Mientras todo este suceso ocurría, a finales del primer trimestre del 2004, la Comisión de Mercado japonés hizo una inspección sorpresa en las oficinas de Intel en Japón, por sospecha de ser una empresa con acciones anticompetitivas en el mercado, y encontraron que efectivamente Intel estaba manipulando a las marcas más conocidas como Sony, Fujitsu, Toshiba y Hitachi, entre otras empresas, dándole descuentos muy tentadores con la condición de no ofrecer productos de la competencia. La Comisión Europea aceleró su investigación y otros países empezaron a investigar a Intel por el mismo motivo. Esta acción se tornó en una bola de nieve, tardando varios años en sentenciarse. AMD seguía liderando con los procesadores Athlon 64 y FX sin bajar la guardia. Al año siguiente lanzaron los Athlon 64X2, que mejoraban el IPC, pero también tenían soporte para Dual Channel en memoria RAM. Para sacar estos nuevos Athlon reemplazaron casi toda su línea de procesadores, pero en un nuevo socket, y como resultado, la gran mayoría de los procesadores de AMD estaba liderando los primeros puestos en benchmark. Llegando al año 2005, Intel y AMD seguían sacando procesadores. Intel seguía sin poder superar a AMD, y en ese mismo año AMD saca lo que se conoce como el primer procesador dual core, de una manera más rudimentaria de lo que conocíamos a día de hoy y solo para servidores, con su procesador Optane. Este dual core no estaba en el mismo encapsulado, sino que era literalmente dos procesadores, dos sockets en una sola placa base, pero interconectados, funcionando como un dual core. Intel consideró la estrategia de AMD en el pasado de sacar sus procesadores de 64 bits primero en servidores y después en computadoras de escritorio, y de esta manera pensó que el dual core podía ser una buena idea si ellos lo sacaran primero, y así fue que Intel sacó al mercado los primeros procesadores dual core comerciales. Rendían mejor en cualquier tarea multihilo, pero en gaming los Athlon seguían por encima de Intel debido a que los juegos todavía usaban un solo núcleo. Intel volvió a ponerse a la cabeza con los procesadores dual core, poniendo sus procesadores en lo alto de la cima, y para agravar más la situación de AMD, se estaba rumoreando que Intel estaba trabajando en sacar unos procesadores de 4 núcleos. AMD ya tenía más que claro que iba a sacar sus dual core, que de hecho lo venía planeando desde que le dio compatibilidad para multinúcleo a los primeros Opteron de servidores, muchos años atrás, y fue así como sacaron sus nuevos Athlon 64X2, que como era de esperarse fueron superiores a los de Intel tanto en juego como en multihilo. AMD parecía estar nuevamente en el buen camino y todo se iba alineando para ser la dominante en el mercado de procesadores, incluso en la parte legal, donde AMD siguió buscando información relevante contra su caso contra Intel,
aparte de todo lo que se había encontrado con anterioridad gracias a la justicia japonesa. AMD usó toda la información recaudada para hacer una demanda contra Intel, mostrando que había coaccionado a más de 38 empresas del mercado para mejorar su situación de liderazgo, pero nuevamente quedaron a la espera de la respuesta del tribunal. Y mientras tanto, la pelea siguió su curso con